Hola mis amigos y amigas de este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, ¿verdad? Tengo que empezar de rigor por saludarles y darles las gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir este ratito, esta reflexión juntos sobre eventos que suceden, que impactan, que nos cuestionan nuestra vida mientras el mundo gira. El tema del programa, es decir, el nombre del programa, precisamente yo lo escogí honrando un programa muy antiguo, cuando yo era niño, de un sacerdote capuchino que era una leyenda, un hombre con una oratoria excepcional. Y yo me acuerdo de niño, ¿verdad? En casa, él tenía un programa que se llamaba Mientras el Mundo Gira, y haciéndole, ¿verdad?, honor a ese programa que hizo tanto bien. Pues yo lo conocí, un hombre muy bueno. Y entonces pues me pareció también muy actual, muy actualizado el nombre, porque el mundo está girando. Y mientras eso es lo que hace que tengamos días, horas, estaciones y demás. Pero mientras ese mundo va girando, van pasando cosas de las cuales nosotros directa o indirectamente somos protagonistas. Y entonces, ¿cuál es la reacción nuestra ante esos acontecimientos y eventos de la vida mientras el mundo gira? De ahí el nombre, ¿verdad? Y a mí me cuestiono, yo cuando escojo los temas con nuestra productora Marisela, que es una persona que tiene mucho que ver, está detrás de las cámaras, ¿verdad?, haciendo que este programa sea posible, junto también a los técnicos y a todo el personal de EWTN, que es un canal que tenemos que respaldar con nuestra oración y nuestra contribución. ¿Por qué? Porque este canal, como ustedes se habrán dado cuenta, no tiene anuncios, sino que depende de la aportación, de la ofrenda de cada uno de ustedes. Y fíjense que es el canal de cable más grande del mundo por la gracia de Dios y por la docilidad y la entrega de una religiosa, una monjita, que hoy está ya bastante postrada, ya está más del otro lado que de este, ¿verdad?, más ya de la eternidad que de este tiempo temporal, y que fue una mujer dócil, y donde uno ve toda la maravilla de la acción de Dios, porque era religiosa de clausura, Clarisa. Ahí en la clausura ni hay radio ni hay televisión. Y usted se puede imaginar una religiosa en un convento de clausura donde no hay ni televisión, ni radio, ni periódicos, que haya establecido el canal de cable más grande del mundo con una calidad. Bueno, ustedes podrán, ¿verdad?, valorizarlo por ustedes mismos que ponen el televisor, la calidad, el respeto. Yo soy parte de esta familia humildemente porque lo que aquí se hace con lo que tienen verdaderamente es de Dios. Y eso es lo que ella quería, que este fuera un instrumento para que aquí se pudiera transmitir el esplendor de la verdad, esa verdad que tiene nombre, Jesús de Nazaret. Por eso el que yo pueda compartir con ustedes y ustedes conmigo siempre es una gracia, siempre es una gracia. Santa Teresita del Niño Jesús decía que todo es gracia, pues esta es una tremenda gracia de Dios. Y pues tenemos que apoyar el canal con nuestra oración, ¿verdad? Orar por la Madre Angélica también en este momento tan transitorio de su vida y al mismo tiempo, ¿verdad?, aportar lo que usted pueda, pero porque toda aportación es bien recibida para nosotros poder seguir llevando a todo hogar en el mundo entero, ¿verdad?, mientras el mundo gira, el esplendor de la verdad. Y como siempre, vamos a comenzar con la oración, que como yo les he dicho anteriormente, ¿verdad?, la pueden conseguir tanto aquí en el canal, llamando a nuestra página aquí en el canal, que durante el programa pues va a aparecer la dirección para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, o también con la parroquia, que es su parroquia Santa Bernardita en San Juan de Puerto Rico, que es muy sencillo, www
parroquiasantabernardita.org. Allí está la página nuestra, usted puede accesar a ella y con muchísimo gusto le mandamos la oración, aunque también puede salir en la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. Bien, pues hemos comenzado muy bien porque nos hemos puesto en presencia del Espíritu Santo. Pues hoy vamos a hablar de un tema que es un tema bastante candente, es uno de esos temas que está hoy en todas las discusiones y en todas las conversaciones de muchos lugares, y es el tema del papá. De hecho, le pusimos al programa Amor de Padre. Y voy a comenzar con algo, ¿verdad? Que es una nota un poquito no muy agradable, pero va a ser mi pie para el programa, porque a mí esto son esas cosas, cuando usted las escucha, te chocan. Yo nunca la había oído, ¿verdad? Verdaderamente, porque yo, si bien tuve un papá, que lo que recuerdo de él fue espectacular. Y voy a hablar un poquito de mi papá antes de entrar en la frase que le dije que a mí me conmovió. Ustedes saben, ¿verdad?, que yo nací en Cuba y pues mi papá estuvo ahí desde que yo recuerdo hasta los 11 años, Y mi papá, papi, por alguna razón, ¿verdad?, yo no tuve toda la información porque yo salí de Cuba a los 11 años en un proyecto que es algo histórico, ¿no? Un proyecto que se llamó Pedro Pan, porque fue en el momento en que el gobierno castrocomunista iba a tomar la patria potestad de los niños, ¿no? Una cosa que fíjese, patria potestad. Y en aquel momento, pues, los padres, todo padre responsable y amoroso para con sus hijos, se atacaron, porque ya el poder sobre su hijo no lo tenía más el papá, la mamá, sino el gobierno, como así es hasta el día de hoy. Y entonces, pues, hubo esta movida por parte del arzobispo entonces de Miami, que se llamaba Coleman Carroll. Y él entonces invita a los padres, a los que querían mandar a sus hijos a Miami, que la iglesia católica fue grandiosa en esto, los iba a recibir. Fue un proyecto inmenso, ¿verdad? Y era algo, bueno, hay pietaje, hay documental de esto, donde los niños, ¿verdad?, salían de Cuba y cuando aquello estaba la línea aérea Pan American, y eran aviones completos llenos de niños, porque los papás no tenían los medios, pues, y salían de Cuba hacia Miami, que es un viaje cortito. Y como volaban, y eran niños volando, pues ahí vieron el nombre del proyecto Peter Pan. Y entonces recibían a los niños en este campamento donde había religiosas, ¿verdad?, y sacerdotes y demás, para niñas y niños. Ahí hubo un sacerdote muy legendario, Monseñor Brian Walsh, un hombre que se entregó por completo, irlandés, pero con un corazón hispano grandioso.
¿verdad? Estaba el campamento de Opaloca, el campamento de Matecumbe, nombres que son parte de lo que es toda la parte del sur de la Florida, ¿no? Y entonces, pues, con el tiempo estos niños eran llevados a casas de familias estadounidenses que abrieron su casa, su corazón, y hubieron niños que estuvieron con esa familia años, porque entonces después el gobierno castrista cerró la salida. Y eso es una página de mucho dolor, ¿verdad? Pero son cosas que pasan cuando un gobierno, ¿verdad?, se adueña de la gente, no sirve a la gente, sino que se adueña de la gente, como desgraciadamente ha sido el caso de Cuba por todos estos 50 años, la dictadura más grande de toda América Latina y del mundo entero, ninguna ha durado tanto. De hecho, este éxodo de niños es el tercero en la historia. El primer éxodo va a ser el éxodo de los niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El segundo va a ser los niños españoles durante la Guerra Civil Española. Y el tercer éxodo de niños más grande va a ser el de niños cubanos. Pues por eso yo soy parte de ese proyecto, aunque tuve la bendición que mi mamá salió conmigo también, ¿verdad? Pero fui metido en este proyecto y yo entonces dejo de ver a mi papá a los 11 añitos. En aquel tiempo, cuando uno tenía 11 añitos, era un niño todavía. Pues, ¿qué sucede? Eso fue en el 1961 y yo no voy a ver a mi papá hasta el 1980. Es decir, yo lo dejo de 11 años y lo voy a ver de 31 años. O sea, fue un tiempo bien fuerte, ¿verdad? Pero mi papá fue tan presente en mi vida que esos 11 años han sido lo suficientemente impactantes para que yo tenga mucho de mi papá. Esto me lo recordaba mucho mi madre, que me decía a mí, tú eres igualito a tu padre, ¿no? Con tu carácter, con esto, con lo otro. Cosa que le decía, papi, yo soy muy orgulloso de ser como mi papá, ¿no? Y siempre estábamos bromeando con esto. Y yo creo que cuando yo me miro, cuando a mí me preguntaban, yo siempre quería ser como mi papá. Y fíjense algo que quiero compartir con ustedes porque ustedes y yo somos familia. O sea, aunque no nos conocemos físicamente, llevamos mucho tiempo juntos. ¿Cuántas veces yo he estado con ustedes en familia? Ustedes se saben las historias, ustedes conocen mucho de mí. Por eso, si usted se ha dado cuenta, yo nunca, porque primeramente no es mi estilo, no me gusta sermonear a nadie, ¿verdad? Yo puedo exhortar, yo puedo invitarle, yo puedo amonestarle, pero sermonear no. Ese no es mi papel. Y comparto con ustedes mi testimonio de vida, porque para eso estamos nosotros todos, para testimoniar con nuestras vidas la presencia y el poder de Dios en nosotros. Pues mi papá, que ¿verdad?, es un testimonio, no era un hombre católico. Y le decía hace un momento que no tuve el tiempo, ¿verdad? Yo era muy pequeñito, en aquel tiempo los niños eran bastante separados. Acuérdense que no veíamos cosas, no se hablaba de nosotros, delante de nosotros de cosas y demás. Hoy a los niños se les ponen situaciones muy precarias. Pues yo nunca tuve la información total de por qué mi papá era muy anticlerical, no en el sentido, diríamos, político y todo, en su vida. A él, los curas no los tragaba, no los soportaba. De hecho, cuando yo le solicito su permiso, porque yo entré al seminario muy joven, él me escribió una carta que después me pedía, pobrecito, que yo la rompiera, y la rompí con el tiempo porque le dolía. Pero él se puso muy, muy bravo. Entonces le escribió a mi mamá y le dijo que yo estaba tomando esa decisión porque ella siempre estaba de mi lado. Ustedes saben cómo son las cosas. Le echaba la culpa a mi mamá, que decía, y yo siempre tengo la culpa. Y decía al final de la carta, papi tenía una escritura muy linda y después ponía tantas cosas de los curas y demás. Y después me decía, y si después de todo lo que te he dicho, persistes en tu idea de ser cura,
hazte la idea de que has perdido un padre, porque yo me haré la idea de que he perdido un hijo. Usted se podrá imaginar cómo yo me sentía, aunque después no fue mucho tiempo, unos meses. A Cuba era muy difícil de llamar, había que estar al lado del teléfono horas para poder comunicarse, pero con la gracia de Dios y cuando Dios quiere sucede, finalmente él accedió con la muela de atrás, ¿no? Y siempre que me comunicaba, me decía, ¿tú cuándo te vas a casar? ¿Y tú cuándo esto? ¿Y tú cuándo lo otro? Hasta que se dio cuenta de que yo, esta era mi vida, este era mi camino. Y entonces pues ahí lo aceptó y yo después tuve la oportunidad cuando hubo un poco de apertura de poder volver a Cuba en el 80, salí en el 61, volví en el 80, para ocuparme un poquito de él. Tuve la bendición de estar en su operación de próstata y de vesícula, que fue un drama, porque enfermarse en Cuba, si uno no es turista, no es fácil. Y eso es para, no un programa, 2 y 3, todo lo que pasamos, aquello que nunca olvidaré, estar con él en un hospital en Cuba, que aquello era horrible, ¿no? O sea, no es que me lo contaron, es que yo lo viví, aunque no vivo en Cuba. Y por lo menos traté del tiempo que pude de ir, llevarle todo lo necesario. Cuando le digo todo lo necesario, estoy hablándole a veces hasta una cuchillita de afeitar, cosas, bueno. Y les hablo de todo esto porque mi papá en tan corto tiempo tuvo un impacto muy grande en mi vida. Y aunque no era un hombre católico, cristiano católico, papi era un hombre más bien, yo diría que yo pensando un poco así, papi era un poco agnóstico, ¿no? Pero fíjense, los valores que yo tengo como hombre, como persona, vienen de mi papá. Valores como, por ejemplo, la amistad, el compromiso, la honestidad, la verticalidad, el ser fiel a lo que uno cree. Yo le diría que eso viene de papi. Yo tengo su mismo nombre, o sea, yo el tercero, mi abuelo, mi papá y yo nos llamamos igual. Abuelo se llama Guillermo, pero papi y yo, Wilfredo, yo tengo el mismo nombre. De hecho, cuando yo era chiquitito me decían Peñita, ¿no? Porque mi papá es Wilfredo Peña, yo soy Wilfredo Peña, él es senior, yo soy el junior, ¿no? Y de vez daban Peñita, ¿no? Y yo, él me llevaba a muchos lugares y tengo anécdotas muy lindas de él. Y hay cosas que yo, por ejemplo, mi sentido de amistad, yo hasta el día de hoy, para mí la palabra amistad es una palabra sagrada. Yo veo que la gente, ay, mi amigo, mi amigo. No, yo tengo conocidos, yo tengo compañeros, yo tengo personas, ¿verdad?, que comparten mi ministerio, hermanos en la fe, pero amigo, esa sacralidad que yo le doy a la palabra, eso viene de mi papá. El ser honesto, ¿verdad? El ser fiel. Y yo podría aquí hablarle a ustedes de anécdotas, algunas que yo sé por mi madre, ¿verdad? Y yo creo que también el sentido del trabajo, ¿no? De papi fue un hombre que se hizo. Mi papá era de provincia, la familia de mi papá era de ingenio, no dueños de ingenio, sino vivían en el ingenio. Mi abuelo había sido alcalde por años y él pues se crió, pero eso de pronto viene a la capital y allí tuvo que empezar prácticamente de la nada en los muelles. Y allí pues se fue haciendo hasta que llegó a trabajar y ser parte de la junta de directores y demás de una gran compañía de importación y exportación, ¿verdad? Tuvo un negocio muy próspero y se hizo, ¿no? El amor al trabajo, pero no subiendo encima de nadie, sino trabajando acompañado de muchos. Y eso le estoy hablando como diríamos, poniendo el escenario para que cuando vengamos de la pausa, hablarles un poquito, porque yo creo que esta imagen del papá hay que restaurarla, hermanitos míos, porque ahora voy a la frase que les hablé al principio. Un día en Puerto Rico, de esto hace ya por lo menos
15 años o quizás un poquito más. Yo estoy hablando del Día de los Padres porque para mí el Día de los Padres es importante, como el Día de la Madre es importante. Yo también le doy mucho realce al papá. Y me acuerdo que usted dice, no, porque yo estaba preparando y alguien me dijo, no, pues no es el Día de los Padres, es el Día de los Perros. Y miren, yo esa frase todavía me duele, porque es que nunca la había escuchado y me impactó. Y es que para alguna gente un perro es mucho más importante que su papá, porque su papá o estuvo ausente, o fue un hombre abusivo, o fue un hombre infiel, o fue un hombre, ¿verdad?, que nunca tuvo una ternura. Y cuántos casos hay, ¿verdad?, muy tristes y muy lastimosos. Y yo creo que eso nos ha llevado a nosotros a menospreciar la figura de un padre. Y más hoy en día, que desgraciadamente hay mucha mujer que lo dicen, no, yo quiero tener un hijo, pero yo no quiero tener hombre. O sea, que es lo que se conoce como fertilización in vitro, ¿no? Usted va a un lugar, lo compra, un espermatozoide, ahora te pueden decir de quién es, cómo es y demás. La mujer se lo inyecta, se lo pone, ¿verdad?, como usted quiera llamarle. Entonces ella tiene la gestación y es un niño de una mujer, fíjense, él es el hijo de una mujer y de un laboratorio. ¿Ve? Entonces después nos preguntamos que por qué hay tantos niños con problemas de delincuencia, problemas de identidad, problemas de carácter, pero es que necesitamos a nuestro papá y nuestra mamá, porque miren, esta silla que yo estoy tocando, tiene 4 patas, y cuando fue hecha, la persona que la ideó, que la pensó de esta manera, ¿verdad? Es una butaca, ¿verdad?, con 4 patas, igual que el sofá. Sí, si le quitamos una pata, pues puede ser que con las 3 se mantenga, y si yo pongo el pie mío, la pierna mía, pues podemos. Pero eso va a ser sumamente incómodo y me arriesgo a que yo me caiga y me dé un golpe, ¿verdad? Porque no fue hecha para que tenga 3 patas, sino para tener 4. Cuando nosotros fuimos creados, cuando Dios pensó en hacernos, fíjense que pensó en 2 personas. Pensó en Adán y en Eva. O sea, primero hizo Adán, ¿verdad? Y se pudo quedar Adán, y Dios lo pudo haber hecho de otra manera. Pero dijo, no, porque veo que este hombre, aunque le he dado toda la creación vegetal, material, animal, este hombre todavía como que le falta algo, ¿no? Entonces hace que entre en un sueño profundo, de la costilla saca a Eva, y aquella expresión tan linda, ¿no? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, claro, porque sale de... Y fíjense que es como un complemento, ¿verdad? Entonces, de esos 2 seres es que empieza la humanidad. O sea, que lo que empieza bien termina bien. O sea, que de Adán y Eva sale la humanidad. Y entonces, Dios así lo dispuso. Por eso, en el libro del Génesis, nosotros leemos que Dios los crea, hombre y mujer los creó, macho y hembra los creó, los bendijo y después le digo, multiplíquense, ¿no? Fíjense que hay un orden, y de eso hablaremos en un programa cuando hablemos un poquito de la gran gracia que es el matrimonio. Pero lo que estoy hablando es de que el multiplicarse va supeditado a la unión del hombre y la mujer y de la bendición de Dios a ese hombre y a esa mujer. Entonces, de la unión de esos 2 seres con la bendición de Dios viene entonces la multiplicación de la raza humana. Entonces eso significa que en la composición de la raza humana hace falta el padre y la madre, porque de ahí venimos. Entonces ahora venimos con estas ocurrencias nuestras, ¿verdad?, de tener hijos sin padre, o de padres que quieren tener una mujer, perdone la expresión tan dura, como decir, preñar a la mujer, ¿verdad?, pero darse un gusto, porque se dieron un gusto, ¿no? Era un gusto que usted quería acostarse con esta mujer, pero no ser responsable
con las consecuencias del gusto que usted se dio, del placer que usted se dio. Entonces, estamos ausentes y piense usted cuánta gente en América Latina no tiene hijos regados. ¿Y qué ha traído eso? Bueno, pues una línea de continuación y sobre todo una rebeldía explícita o implícita por parte de las mujeres que en un momento que se cansaron. Yo entiendo muchas veces esa rebeldía, ¿verdad? Porque la mujer se cansó, ¿verdad?, de que el marido no aparecía y cuando aparecía, entonces, ¡pran!, ella quedaba encinta y él se volvía a ir. Yo tengo casos, ¿verdad?, que conozco en algunos lugares donde hay como 4 o 5 hijos regados porque estuvo con esta mujer, como estuvo con aquella. Entonces ahora después se casaron, se casó con alguien y tiene hijos con esto. Entonces, tengo estos hijos de mi matrimonio, pero aquellos también son tus hijos. Ni una llamada, ni nada. Entonces, conozco de esos muchachos, ¿verdad?, de estas muchachas que son drogadictos, están en las calles. Es un problema. ¿Por qué? Por una paternidad irresponsable que no toma responsabilidad, no toma el cuidado de ser fiel y de ser responsable, perdone que use tanto la palabra, frente a algo de lo cual yo soy parte. O sea, usted no puede divorciarse, usted no puede desprenderse de la parte que a usted le corresponde. Claro, si yo no estoy ahí, si yo no, ¿verdad?, tomo responsabilidad por lo que a mí me toca, ¿verdad?, porque no es el hijo de ella, es nuestro hijo. A veces a mí me llama mucho la atención cuando oigo, ¿verdad?, las conversaciones y dice, a la mujer a veces dice, no, porque es mi hijo. Entonces digo, bueno, pero ¿será también de él? No, sí. Pero a veces como que no lo vemos como nuestro hijo. Y quizás es porque, ¿verdad?, usted está tan acostumbrado a hacer las cosas por usted, que usted es la que va al colegio, usted es la que da la cara, usted es la que lo lleva al médico, usted es la que lo recoge del cuido, ¿verdad? Y como el marido está ahí como en el ala del escenario, ¿no?, de la vida, ¿no?, pues entonces, sí es mi hijo, o sea, y es tuyo porque hace falta un hombre para que esto suceda. Entonces, vemos cómo se ha ido deteriorando una imagen que es imprescindible en la vida de cada uno de nosotros. Porque hay una parte de nosotros que necesita a papi, la necesita urgentemente. Porque cuando yo nazco, ¿verdad?, hay un tiempo en que yo soy totalmente dependiente de mami, primeramente porque de ella estoy tomando el alimento, ¿verdad? Y hay una cosa que será una dinámica entre el bebito y la mamá, el calor de su pecho, todo. Pero para que yo tenga eso de mami, mami tiene que tener mucho de papi, para que mami, que tiene mucho de papi, pueda también darme mucho a mí, que la necesito. O sea, que papi le da a mami para que mami me dé a mí. Yo me uno a mami porque mami está unida a mi papá. Y de eso vamos a hablar cuando vengamos de esta pausa en tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como suelo hacer, y pienso siempre hacer lo mismo porque es muy importante tener un punto de referencia en la vida para todo, pero nuestro punto de referencia más importante es la palabra de Dios. Palabra de Dios que es viva y eficaz, es decir, hace lo que dice. Y una vez más, pues viene, ¿verdad?, en ayuda nuestra para darnos a nosotros prueba de que lo que estamos compartiendo no es ideas que yo me estoy inventando, sino que tienen su fundamento en la acción de Dios en nuestras vidas. Y para esto, pues vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1,
versículos del 18 al 20. Esta es la parte donde José asume la paternidad legal de Jesús. Hasta ahora, ¿verdad? El evangelista Mateo nos da toda una genealogía de Jesús y nos pone, ¿verdad?, prácticamente en el marco. Ya en el versículo 18 nos dice, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, es decir, está bajo contrato. Las dos familias han hecho contrato, ¿no? Y antes de vivir ellos juntos, se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Lucas nos va a hablar de cómo fue este embarazo, ¿no? Pero Mateo ya lo da por sentado. Por lo tanto, nada más que lo anuncia, no entra en detalles. Su marido, José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Fíjense que hay una crisis en la relación de ellos dos como pareja. Lo voy a dejar ahí, pero para que ustedes entiendan que en la vida de aún de estos personajes que nosotros tenemos, ¿verdad?, como tan santos, hubo crisis matrimonial. Así lo tenía planeado, o sea, José tenía planeado repudiar, o sea, repudiar es una palabra que hasta el sonido de la palabra no es muy agradable. Y fíjense, y lo que es repudiar a una persona es prácticamente apartarla, ni hablarle, ni nada. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y aquí viene el versículo 21, que es cuando le dan a él la responsabilidad paterna. Dará a luz un hijo y le pondrás, que le pone el nombre al niño, no es María, es José. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí lo dejo, ¿verdad? Lo demás, después, ¿verdad? En el versículo 24 dice que despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Yo tomé este texto porque me parece que es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, el papel protagónico que José tiene en toda la infancia de Jesús. Todo el capítulo 2 y siguiente, nos vamos a ver a José teniendo un papel protagónico, principal, durante todos los acontecimientos. A él es el que se le va a decir que buscan al niño para matarlo, a él le van a decir que se vaya a Egipto, a él le van a decir cuándo tiene que regresar. Es a él, o sea, y Dios nos está hablando a través de José de que hay un papel muy importante para el padre en la crianza de un niño, que no podemos hacer como muchas veces hemos hecho, ¿verdad?, dejarle todo a la mamá. Aunque gracias a Dios esto ha cambiado mucho en los últimos años, cuando vemos, ¿verdad?, a hombres tomar mucho cuidado de sus hijos. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, a veces voy al restaurante y veo al papá con el niñito que lo entra en el baño y ahí están las tablas para cambiar a los niños, porque el niño no es de la mujer, el niño es de los dos. Y los hombres hoy cogen curso, ¿verdad?, para estar en el momento del parto, aquella imagen famosa de ver al papá repartiendo habanos y demás en el pasillo y todos los hombres felicitándolo mientras la mujer pobrecita estaba pariendo. Ya eso, gracias a Dios, son cosas del pasado. Hoy, hombres jóvenes, responsables, ¿verdad?, se preparan, cogen el curso de parto
Y de hecho es muy lindo cuando dicen los hombres, dicen, mi mujer y yo estamos encinta, estamos para dar a luz, o sea, porque es algo de los dos. Y hay que hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Que el niño es de los dos y la parte masculina y femenina que todos tenemos, ¿no? O sea, en cada uno de nosotros hay una parte femenina y masculina que complementamos con mami y papi, o sea, y yo necesito en un momento dado el desarrollo de mi persona, y esto quizás los psicólogos, ¿verdad?, nos pueden ayudar mucho, ¿verdad? Uno tiene un desarrollo y en ese desarrollo hay etapas. Y hay una etapa en que yo estoy muy unido a mi mamá, pero como dije ahorita, estoy unido a mi mamá, pero para que yo pueda tener a mi mamá en toda su plenitud, mi mamá tiene que tener mucho de mi papá. Porque si mi mamá está descompensada, me va a estar dando descompensadamente, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Entonces, hay una etapa que entonces ya yo me desteto, ¿verdad? Destetar, ¿no? Que es una palabra que se usa tanto por el hecho mismo de ya no tomar de la teta de la madre, ¿no? Ya no más, sino que ya me pongo más independiente, ya tomo un biberón, ya puedo tomar ya de otras cositas y voy comiendo ya más por mi cuenta, aunque me embarre completamente todo. Ya no dependo de eso, eso se llama destetarse. Y en el momento del destetarse, muchas veces el niño entonces empieza a mirar al papá, pero el papá está empieza a ser muy protagonista en mi vida, pero tiene también el amparo, el sostén, el amor, el complemento de mi mamá. Y fíjense qué cosas, los dos van interactuando en mi vida y me van formando en los primeros años que dicen los expertos en la conducta del hombre, que uno se forma en los primeros 7, 8 años de la vida. Ya lo demás es el desarrollo de una personalidad que uno va obteniendo. Y esos son años muy importantes de tener a mami y tener a papi juntos. Cuando uno de los dos no está, aquí empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque le falta una pata a la silla, a la butaca. Y entonces, pues, yo empiezo a copiar de mi mamá. Sí, mi mamá lo único que yo tengo es a copiar a mi mamá, ¿verdad? En su carácter, en su cosa. Y la mujer es un ser maravilloso, un ser que tiene muchísimo, pero la mujer no lo tiene todo, como el hombre no lo tiene todo. Los dos hacen una sola cosa, ¿ves? Una sola persona. Y yo creo que ahí es donde entonces empezamos a tener hombres de carácter muy flojo, ¿verdad? Que no tienen, dice en España, ¿verdad? No tienen agarre. Algunos tienen problemas de identidad, ¿verdad? Porque mi mamá es la que está ahí. Y entonces aquí entran todas esas problemáticas y situaciones lamentables que hoy estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Y cuando uno se sienta con personas, yo tengo en la parroquia un ministerio que es el ministerio carcelario y un ministerio excelente, lo dirigen un matrimonio muy bueno, muy responsable, Linda y Wally, ¿no? Ellos los dos son personas que son muy responsables y hay un equipo con ellos de la parroquia que van 3 veces a la semana a una de las cárceles de San Juan. Y allí pues tienen un día cursos bíblicos. La verdad que yo me quito el sombrero y tienen todo mi apoyo. Yo he estado, quisiera estar más porque es una bendición cuando he ido allí. Y tengo que ir más a menudo porque he estado allí, he bautizado, he dado clases, pero lo que pasa es que yo soy solo en la parroquia y son muchas cosas, pero he tenido varias ocasiones, ahora quiero ir próximamente. Hay una relación, tanto que se ha hecho una relación que en muchos de los eventos que tenemos en la parroquia de retiros, de convivencia y todo, ya hay una conexión con la prisión y viene. Hemos tenido hasta 50 confinados. Los mismos guardias pues ya se sienten muy dentro, ¿verdad?, de su responsabilidad, pero se sienten tranquilos porque han visto. Y muchos de estos hombres con los cuales me he sentado y he podido hablar, siempre el tema recurrente es que papi no estuvo presente.
es muy doloroso, ¿verdad? Porque si mi papá me hubiera dicho, si mi papá me hubiera guiado, si mi papá me hubiera corregido. A veces hubo un papá, pero era un papá abusivo, un papá que lo que traía a la casa era violencia, era golpe, era vicio. Entonces, pues, lo que uno vio es lo que uno hace, ¿verdad? Si yo cuando abro la nevera, el refrigerador, como usted le llame, y yo lo que veo allí son una caja de 6 cervezas, ¿verdad? Y eso ha sido lo que he visto toda la vida. Y desde que yo tengo uso de razón, mi bautismo, mi primera comunión, mis cumpleaños, eran con cerveza y licor y cosas, y mal gusto, y bromas pesadas, y gritería. Cuando yo sea un gritón y cuando yo sea un bebedor, no me regañes porque es que eso es lo que yo he visto. O sea, ve a mi papá siempre con una cerveza en la mano, ¿verdad? Había un anuncio que a mí me gustaba mucho, que era para combatir el cigarrillo, que tanto mal ha hecho, ¿verdad? Y sigue haciendo, porque todos sabemos que el cigarrillo destruye los pulmones y los bronquios y las vías respiratorias y demás. Y yo me acuerdo que era un anuncio que se veía este señor con un nene, un anuncio muy bonito. Y pues entonces el señor cogía y tiraba una piedra, el niñito cogía y tiraba la piedra, el papá se rascaba la cabeza, entonces se sientan bajo este árbol precioso, ¿no? Y el niñito, entonces el papá así saca una cajetilla de cigarrillos, lo pone, entonces prende y se ve al niñito, ¿verdad? Metiendo la manito así y sacando un cigarrillo, ¿no? Porque era lo que hacía su papá, ¿verdad? Y yo creo que nosotros no nos damos cuenta de cuán importante es nuestro papá. Y yo quisiera hoy exhortar a todos los padres presentes, para los que tengo un gran respeto, porque creo que el padre es una figura indispensable y que tenemos que estar a la altura y tenemos que volvernos hombres responsables, comprometidos y con carácter, ¿verdad? Y cuidado, porque nosotros en nuestro vocabulario pueblerino, cuando una persona es gritona, es mal hablada, es una persona de bronca, de pelea, de agresiva, pues decimos, oh, tiene un carácter tremendo. Déjeme explicarle algo. Eso no es tener carácter, eso es tener mal carácter. Hay que aprender a hablar bien, ¿no? Carácter es saber controlarse, carácter es saber decir sí cuando hay que decir que sí y aprender a decir que no cuando hay que decir que no. Es aprender a ser fiel a nuestros principios y valores que no son negociables. Es aprender a tener verticalidad, así me comprometo, cumplo, a tener palabra. Una de las cosas que recuerdo de papi y de abuelo era que cuando estaban en algo, yo oía a mi papá decir, con un apretón de mano, tú tienes mi palabra. Y eso era sagrado, Y yo veía a mi papá y decírmelo, yo lo escuchaba. No, es que yo le di mi palabra a fulano de tal. ¿Qué pasó con eso, hermanitos míos? Cuando vemos en las parroquias, lamentablemente, hombres que te dicen a ti, no, padre, cuente conmigo, yo vengo mañana. Mañana, será mañana en el futuro, porque mañana nunca fue. Y si lo llamas y se lo recuerdas, algunos hasta se enfadan, no vienen más o te ponen mala cara. Pero si usted me dio su palabra y si usted no puede, mire, hoy tenemos celulares, llamé por el celular, mire, padre, me ocurrió tal cosa. ¿Qué sucede? Que si usted ve, y es muy lamentable, nosotros en muchas parroquias estamos llenos de mujeres. No es que la mujer no haga falta, pero la iglesia no es una iglesia para mujeres. La iglesia es una iglesia para todos, hombres y mujeres. En un momento dado, en los años 70 y 80, hubo un resurgir de hombres en la iglesia. Muchos de ellos todavía siguen activos, producto, ¿verdad?, de dos movimientos muy grandes. La Acción Católica, que fue antes del concilio y después del concilio, y que después se diluye un poco y hace que surja el gran movimiento de cursillos de cristiandad,
que tanto bien hizo en la iglesia y que trajo al seno de la iglesia para que fueran iglesia a muchos hombres. Yo me acuerdo en Puerto Rico la cantidad de hombres buenos, sólidos, comprometidos en el movimiento de Cursillo. Hoy en día hay otros movimientos, ¿verdad? Pero tenemos que volver a tener hombres, ¿verdad?, que puedan asumir su papel de laicos comprometidos dentro de la iglesia. Que yo pueda mirar a mi papá y aprender a tenerlo a él como punto de referencia para mi vida espiritual. Yo siempre suelo contar la historia, y usted la puede leer por usted mismo, en la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús, que se llama Historia de un alma. Y Santa Teresita del Niño Jesús perdió a su mamá muy jovencita, muy niña, por lo cual su hermana mayor Paulina tomó el cuidado de ella y por lo tanto eran 5 hermanas, todas eran, don Martín, no tuvo hijos varones, tuvo hijas, tuvo 5, todas fueron religiosas. Paulina era la mayor y tomó en cierto modo el cuidado de Teresita, que era la más pequeña, ¿verdad? Pero Teresita, a la raíz de la muerte de su mamá, va a adquirir una estrecha, y cuando digo estrecha lo digo con mayúscula, relación con su papá, al punto que si usted alguna vez va a Lisieux, si usted está en Francia, no puede dejar de ir a la Basílica de Santa Teresita del Niño Jesús, y allí en la calle de la Boulangerie está la casa de los Martín, ¿no? Y está allí su pelo, su cama, todo. Y la casa sigue un giro, no tiene que entrar por una puerta, tiene que ir por los cuartos y demás. Y cuando usted va a salir ya al final, que va a salir al jardín, de hecho impresiona, abres la puerta y en el jardín hay como un banco de jardín grande y de tamaño natural, es como del tamaño del sofá. Hay una estatua de mármol blanco del papá de don Martín con Teresita, muerto de risa, pero parece que están vivos, algo impresionante. Y a mí me maravilló porque verdaderamente fue un acierto el artista que plasmó esa relación, porque Teresita habla tanto, yo creo que hay tanto en la espiritualidad, en la personalidad de Teresita, de su padre, ¿verdad? Y ella dice en un momento dado una frase que yo, papá, quiero regalártela y ojalá que fuera para ti una guía, que fuera para ti yo diría como un programa de vida. Ella dice, yo aprendí a rezar mirando la cara de mi papá, mirando la cara de mi padre, porque ella decía que cuando su padre, que era de misa diaria, pasaba por delante del sagrario, a su papá se le llenaba los ojos de lágrimas. Y qué cosa más linda. Tú te imaginas, mi querido amigo y hermano, que tu hijo mañana pueda decirte a ti, papi, yo aprendí a tener una relación con Dios por ti, ¿verdad? ¿Por qué cuando tú vayas a comulgar y vas con tu niño, dile a tu esposa, dame el nene, y que tu niño te vea comulgar a ti? Que tu niño te vea a ti arrodillar, porque acuérdate que hay un momento que sea niño o niña, vamos a estar fijándonos en ti, papá. Y si tú te arrodillas y tú entras en profunda oración, ese niñito se va a perder en ti, porque es ese momento en que uno idealiza a su papá. Y me voy a perder en ti y verte que tú estás hablando con alguien que es superior a ti, que te trasciende. Sin darte cuenta, tú me estás enseñando a mí a tener una relación con Dios. Porque tú, papá, eres escuela de oración, eres escuela de relación con Dios. Y tienes que verte con una gran vocación, con un gran llamado. Tú no estás solamente puesto para llevar comida y ponerle en la mesa, o vestir a tus hijos, o pagar la renta. Tu
tu trabajo, tu visión es mucho más amplia. Tú eres escuela, tú eres ejemplo, tú eres camino, tú eres José, tú eres José. Y José hizo que María pudiera llevar a cabo su misión y que María pudiera ser para Jesús, porque tú eras todo para María. Esa perfecta escuela que es Nazaret. El Papa Pablo VI, el gran Pablo VI, hoy beato, decía, ¿verdad?, que a Nazaret tenemos que llegar todos, porque en la escuela de Nazaret hay una escuela de espiritualidad. En el hogar de Nazaret hay una escuela de espiritualidad. Y es bueno sentarse, y es bueno redescubrir a José. El Papa Francisco, ¿verdad?, entre las cosas grandes que ha hecho ya, pues puso en el canon de la misa a José. Antiguamente era la bienaventurada Virgen María, los apóstoles, y puso la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, y San José su esposo. Santa Teresa de Jesús, la castellana, era muy devota de San José. Es patrono de la iglesia, es patrono de la buena muerte. Pero hay algo más que yo diría que San José es ese ejemplo de padre, de papá, por el cuidado, por la entrega, porque el que enseñó a rezar a Jesucristo no fue la Virgen María. El que lleva a Jesucristo en los brazos, el que lo sostiene cuando lo está circuncidando, el que lo enseña a cantar los salmos, ¿verdad? El que le enseña su oficio y cómo coger un martillo y cómo clavar un clavo, fue José. Y de hecho, me encanta cuando la Escritura dice, pero este no es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Fíjese cómo lo relaciona con su papá. Y por mucho tiempo a nosotros decía, pero este no es fulano, el hijo de fulano. O sea, este no es Wilfredo, este no es Peñita, el hijo de Wilfredo. La identidad nuestra con nuestro padre, que no le quita nada del amor que le tengamos a nuestra madre. Pues si es una madre vertical, una madre sana, se deleita con que su hijo tenga una relación bonita con su padre, porque el tener una buena relación con su padre es satisfacción, alegría y paz para una madre, porque todo esto funciona de esta manera. Y creo que, ¿verdad?, cuando una persona, una mujer va a escoger a su esposo, tiene que escoger a ese hombre en términos de que pueda ser un buen compañero para ti, para toda tu vida, y pueda ser un buen padre para tus hijos. Muchas veces, ¿verdad?, veo a las mujeres, es un buen hombre, me puede dar seguridad. Sí, todo eso está bien, pero te pregunto, ¿puede ser un buen padre para tus hijos? No que pueda proveer bien para tus hijos, pero si que queremos utilizar la palabra proveer en todo el sentido de la palabra, no solamente el material, sino también el espiritual. Es un hombre de fe. Y nosotros los hombres tenemos que volvernos hombres, hombres de Dios, varones de Dios. O sea, tenemos que volver a tener esa virilidad que el mundo ha querido como afeminizar al hombre en muchos aspectos, quitarnos la hombría, que no se trata de macharrerías y cosas de esas de mal gusto, sino su carácter, su ternura, su cuidado, su dulzura, que son parte de un hombre integral y que muchas veces nos han querido quitar aquello de que un hombre no llora. No, un hombre sí llora, porque el hombre perfecto que fue Cristo lloró ante Jerusalén, su ciudad, y lloró ante la pérdida de un gran amigo llamado Lázaro, ¿verdad? O sea, que el hombre va a adquirir, y necesitamos nuestros hombres de ponernos en contacto con el yo interno. ¿Qué clase de hombre soy? Cuando usted es un hombre joven, cuando tú eres un joven, ¿cómo me estoy desarrollando para poder ser un buen padre para mis hijos? De manera que en un momento dado de tu vida, tú tengas la mayor recompensa que puede tener un papá. ¿Y sabes cuál es? Que un hijo tuyo, una hija tuya, se pare delante de ti y te diga, papi, gracias, porque el hombre que soy hoy, la mujer que soy hoy, te lo debo a ti. Gracias, papi, porque en ti he visto reflejado el amor
de mi Padre Dios. Que Dios los bendiga a todos y que Dios Padre nos bendiga y que San José interceda por nosotros para que cada uno de nosotros sea fiel a su misión. Y recuerde, déjenos saber, díganos su oración y puede escribir a mundogira@ewtn.com para saber de usted y orar siempre por ustedes. Que Dios me lo bendiga, pórtense bien y hasta la próxima mientras el mundo gira.